Buenos días, familia. Bueno, esta mañana, en cuanto nos hemos despertado, hemos visto una cosa que yo creo que si no vives en Rusia, bueno, en esta parte de Rusia, en San Petersburgo, yo creo que es difícil de ver. Pero primero os voy a decir cómo está el tiempo hoy. Así está el día ahora mismo. Fijaros, el cielo azulito, sí que hay algunas nubes, ¿no? Pero, bueno, el cielo está bastante bonito. Lo único, fijaros una cosa. Vamos a abrir la ventana y os quiero enseñar una cosa. No sé si lo escucharéis, pero mirad. Hace muchísimo viento esta mañana. Bueno, desde ayer ha estado haciendo muchísimo viento aquí en esta parte de la ciudad. Bueno, creo que realmente en todo San Petersburgo. Vale, cerramos. Les voy a contar lo que hemos vivido esta mañana. Estamos durmiendo, ¿vale? Nosotros ponemos el despertador todos los días, yo lo tengo programado, para las 7:45 de la mañana, ¿vale? Así que suena el despertador tranquilamente, pero cuando yo abro los ojos para apagarlo, me doy cuenta de que ahí está todo demasiado oscuro, porque estos días, pues como ya viene el veranito, como os había dicho, yo digo, venga, qué raro que esté todo tan oscuro si estos días hace solecito. Vale, pues resulta que me asomo por la ventana. Primero compruebo el reloj, efectivamente eran las 7:45. Pero me asomo por la ventana, está oscuro, está gris, pero gris, vamos, gris plomo, ¿vale? Como si viniera un aguacero torrencial y estaba nevando. ¿Vale? Estamos a finales de abril y estaba nevando, pero no estaba nevando de cualquier manera unos copitos de nieve, no, estaba nevando, pero bien, pero como si estuviéramos en enero o febrero. Esas son las cosas de vivir en esta parte de Rusia, porque fijaros, yo sé que hay muchas personas que dicen, no, es que en Rusia siempre hace muchísimo frío, muy mal tiempo, ¿vale? Sí, en Rusia suele hacer mucho frío, pero también hay ciudades en las que nunca nieva, en las que suele hacer pues una temperatura mucho más agradable, pero incluso los rusos dicen que San Petersburgo es una ciudad en la cual hay muy mal tiempo, pues porque siempre está, no siempre, pero hay muchísimos días de lluvia, muchísimos días grises. Si nos vamos al sur, sí, por ejemplo a ciudades como Sochi, pues hay mar, hay palmeras, hay otras ciudades así súper bonitas de playa, hay otras que están pegadas a China, que también hace un clima pues, un poco más agradable que aquí. Fijaros el viento que está haciendo. Es que se escucha un montón. No sé si lo estáis escuchando ahora, pero a mí, yo ahora estoy escuchando un montón. Vale, pues entonces básicamente eso. Básicamente nos hemos levantado y para vosotros he grabado un poquito para que vierais cómo estaba esta mañana el tiempo. Mirad. Vale, pues nada, hoy está haciendo otra vez frío, así que ahora sí que cerramos, no para que entre fresquito, sino para que el gato no se escape. Y bueno, os enseño, ahí fijaros lo que tenemos para la cena, que sí, que tampoco es la cosa de otro mundo. Pero estoy remojando garbanzos, hacía un montón de tiempo que no comemos garbanzos. Vale, nos hemos quedado prácticamente sin fruta, hoy tenemos que ir a comprar. Esto todavía no lo he preparado porque todavía no me habéis mandado ninguna receta para prepararlo. En el vídeo anterior os pregunté que me dierais alguna idea para preparar el arroz rojo, pero no lo habéis dicho. Así que estoy esperando. Y mirad esto, que Erika me pidió que os lo enseñara. Aquí tenemos ya montado el cohete, el Soyuz. Mirad lo que hemos hecho. Al final lo hemos arreglado, nos ha quedado así, bastante bonito. Ahí pone Soyuz. Y bueno, mirad, al final sí que lo hemos hecho. Ahora vamos a la habitación de las chicas porque Daniela se tenía que ir pronto a la universidad, pero todavía no se ha ido. ¿Y tú qué estás haciendo por aquí? ¿A qué hora tienes que irte? En un rato. ¿A qué hora te vas? ¿Pero a qué hora tienes que estar allí, en la universidad? Pensaba que tenía que estar a las 2:20, pero tengo que estar un poco más tarde al final. ¿A qué hora? ¿A las 3? ¿Sí? A las 3, entonces... ¿Y vas a ir al gimnasio antes? Sí, después. Ah, después vas a ir. O sea, que llegarás a casa tarde. Claro, es que antes no me da tiempo. ¿Por qué? Porque si voy ahora, llego al gimnasio a la 1, entre que me cambio y tal, empiezo a hacer cosas a la 1:30
y a las 3 tengo que estar ya en clase. Ya. Entonces no me da Y tiempo. te tenías que duchar y todo esto, ¿no? Bueno. Pues entonces, nada, te dejo seguir con tus cosas. Luego nos vemos. ¿Me hablas antes de irte? Claro, tengo ¿Qué que te- comer. No sé, tengo que comer antes de irme, ¿qué es? Ay, no lo sé. A ver, ¿a qué hora tienes que irte de Salir casa? sobre las 2:20. Salir sobre las 2:20. Vale, pues a lo mejor a la 1:30... Pero has desayunado hace poco. Ya. Entonces puedes, no lo sé, más o menos a Es que las... llegaré a casa no sé a qué hora, ¿sabes? Tarde, Pues a lo mejor a la 1:30 comes algo así. supongo. No lo sé. Puedes comer algo, pero te puedes comer algo así, no sé, un batido de proteínas. Ay, no lo sé, puedes comer... Ah, pero tenemos comida. ¡Claro, es verdad! Tenemos las bolitas esas de carne con arroz. Sí, es verdad. Sí, puedo comer eso. Te comes eso, un par de tomatitos y con eso vas bien. Sí. Vale. Ay, mira, Y esto, me llevo un esto, plátano. esto estaba de Erika, esto... Ayer se lo puso al final este. Creo que se puso eso. Guárdaselo en su Estaba sitio, entre... anda. Sí. Estaba entre ese y hacia el... arriba esto. Ahí arriba del todo. Sí, para que no lo vaya a tirar cuando... Yo qué Mientras sé. duerme. No, Mientras camina cuando duerme. Así anoche, ¿sabes lo que le pasó anteanoche? No. Que estaba durmiendo. Mirad lo que le pasó a Erika. Estaba dormida aquí, tenemos esta madera y ha dicho que cuando se ha levantado se ha pegado aquí la cabeza. Es que esta madera no tiene ningún sentido aquí. Esa madera tiene el sentido de que es una repisa para poner el pulpo. Bueno, pues adiós. Chao. Y dentro de un ratito tendremos que ir a hacer la compra porque otra vez nos hemos quedado prácticamente sin nada. Nos quedan unos pocos huevitos, nos queda leche, las salsitas, esto... Ah, sí, esto es lo que estaba diciendo Daniela, que ha sido la comida de ayer. Fijaros, son... Que sí, que parece algo con queso, ¿verdad? Pero no, son como bolitas de carne con arroz. Están ricas. Están ricas. Le ponemos un poquito, ¿sabéis cómo la comemos? Les ponemos un poquito de la salsita esta que está aquí, que se llama smitana, ¿vale? Fijaros, os la voy a enseñar. Esto es muy, pero muy típico de Rusia. ¿Vale? Es esa salsita. Es como nata, algo así, pero aquí se usa con prácticamente todo, ¿vale? Pues tenemos aquí tenemos zumo de tomate, estas son claras de huevo, mermelada. Esto le llaman caviar de calabacín, ikra. En ruso, caviar es ikra, ¿vale? Pero ikra no solamente se llama lo del pescadito, sino también pues, se hace de verduritas. Esto es una cosita, como una especie de yogur de proteínas que le encanta a Daniela. No sé por qué, pero esto le gusta. Es de vainilla. Mirad, supuestamente está muy bueno. Yo cuando era niño me encantaban los puddings también. Últimamente no tanto. Pero tengo que reconocer que este está buenísimo. El matcha casi no le queda matcha. La salsa se nos ha terminado casi. Esta mañana casi la terminamos. Es una salsa de cacahuete que está buenísima. En España no la he logrado conseguir. Intentamos hacerla y nos ha quedado bastante parecida, pero así para comprar no la hemos conseguido. Tenemos batata, que un día de estos vamos a hacer nuggets. Tenemos tomatito cherry, tenemos aguacates, tenemos uvas. Tenemos todo el cargamento de yogures, más yogures, quesito fresco. Tenemos feta, porque tenemos que hacer un día una ensaladita con feta también. Y bueno, básicamente, pero nos falta carne, pollo y pescadito. Así que luego tendremos que ir al súper. Y sobre el tema de la academia de baile de Erika, resulta que estamos hechos un lío, ¿vale? No sabemos qué hacer porque os hemos contado toda la problemática que estábamos teniendo actualmente, ¿vale? Con tantas niñas lesionadas, tantas horas y tanta exigencia. Así que fuimos a otra que nos recomendaron porque hay algunas niñas que eran de nuestra escuela que se fueron a esta otra, ¿vale? Y están más o menos contentas. Así que fuimos allí, pues preguntamos los horarios, preguntamos todo. Al final es la misma historia. Al final tienen también entrenamiento 4 veces por semana, solo que en lugar de ser 3 horas como nosotros, bueno, como Erika y sus compañeras, en lugar de ser 3 horas, son solamente 2. Pero nos dice otra madre que normalmente, aunque ellos digan que son 2 horas, normalmente siempre se quedan y son al final 3 o incluso hasta 3:30. Si la profesora tiene tiempo, que es casi siempre, se quedan por lo menos 3 horas. Aunque te digan que es de 5 a 7, siempre salen como a las 8 o a las 8:20, una cosa así.
Lo único es que no tienen acrobática, o sea, no hay clase de acrobática porque nosotros tenemos, bueno, Erika, tienen lunes, miércoles y viernes las clases de baile propiamente dicho, y el jueves nos vamos a este otro sitio que os he enseñado en varios vídeos, en el que practican acrobática, que por cierto Erika está contentísima y está feliz con acrobática porque le están empezando a salir cosas. Además, Daniela también le ayuda, le enseña, porque a Daniela también cuando tenía su edad o incluso un poco más mayor también le encantaba toda la gimnasia acrobática. Y bueno, a Erika como que también seguía un poquito por Daniela y le gusta. Bueno, el problema en esta nueva academia, que evidentemente todavía estamos en la otra, no hemos hecho ningún cambio porque eso ya sería a partir de septiembre, son 4 veces por semana de baile, ¿vale? Son los lunes, los martes, fijaros, lunes, martes, jueves y sábados, ¿vale? Y luego tienen muchísimas competiciones que normalmente por algún motivo esta escuela no suele coincidir con la nuestra, pero también tienen muchísimas competiciones. Por ejemplo, este fin de semana pasado, el sábado pasado estuvieron en Moscú y el domingo tenían que viajar a otra ciudad que se llama Petergov, ¿vale? En la que también tenían una competición, fijaros, o sea, primero, el viernes por la noche viajas en un tren a Moscú, te levantas por la mañana pruebas escenario, por la tarde compites, por la noche te quedas a las premiaciones y al show final, y ese mismo sábado por la noche coges otro tren o avión, pero vamos, con el tren rápido no tiene mucho sentido ir en avión. Te vienes a San Petersburgo y entonces a las 8 de la mañana otra vez tienes que estar en otra ciudad probando escenario. Vamos, yo le digo, es que parecéis los Rolling Stones, que estáis todo el tiempo de gira. Entonces, claro, es una sensación de que no sabes si te vas a ir, como se dice, de Guatemala a Guatepeor. No sabes si realmente vas a estar mejor. Además, la escuela en la que Erika está ahora mismo, pues ya conoce a todas las niñas, conocemos a los profesores, conocemos a los dueños, que tenemos muy buena relación con los dueños. Lo que pasa es que una cosa es que conozcamos a los dueños y otra cosa es pues que el nivel de exigencia estemos de acuerdo o no, que son dos cosas totalmente diferentes. Así que estamos hechos un lío, porque la otra cosa que habíamos pensado para Erika era gimnasia rítmica. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo. En España y en muchos otros países, cuando por ejemplo los niños van a un deporte, pues van a entrenar, les gusta y compiten y tal. Lo que pasa es que en Rusia, una vez que tú entras en un deporte, ¿vale? Es como si estás en un remolino que te va atrayendo adentro y te chupa, ¿vale? Y ya no te deja escaparte. Entonces, gimnasia rítmica otra vez, casi todos los días, de 2 a 3 horas casi todos los días, incluyendo los sábados y muchos domingos, competir. Y además, acá a ti no le gusta porque, al menos aquí en Rusia, el tema de la flexibilidad que les exigen a las niñas es muy extremo, ¿vale? De hecho, aparte, hay niñas, porque nosotros tenemos unos vecinos que la niña hace rítmica desde que tenía como 4 años, le encanta, pero, por ejemplo, una vez tenía una competición. La niña se había 2 días antes fracturado creo que era un dedo, ¿vale? Pero como ella quería competir, no dijo nada, porque ella sabe que si dice que se ha fracturado un dedo, pues evidentemente los padres la llevan al médico y la profesora no la deja competir, pero la niña tenía tantas ganas que es que se fracturó un dedo de la mano y con todo y eso quiso competir, compitió, cogió medalla. Y una vez que tenía la medalla, cuando ya más o menos todo se había acabado, le dice, mami, me duele el dedo, creo que me he roto algo. Oye, pues vamos rápido al traumatólogo a ver lo que pasa. Y cuando llegan al traumatólogo, el traumatólogo dice, ¿cuándo te hiciste esto? Y la madre, hoy, y la niña, no, hace 3 días. Y claro, es lo que pasa. O sea, las niñas muchas veces tienen tantas ganas que no se cuidan ellas mismas, no se cuidan tanto la salud de las ganas que tienen de competir. Entonces, aquí en Rusia hay mucho de eso. Es bonito porque los niños no pasan, pero también la exigencia nos preocupa un poco, no por el hecho de que Erika, que se va a cansar, pobrecita, no es eso, sino por el hecho de salud, de la competitividad que hay muchas cosas. Luego también estábamos pensando en ballet, porque a Erika le gusta el ballet, pero es que otra vez, son todas las horas
que puedas. De hecho, hay una escuela que es muy difícil entrar, que se llama Vaganova, que es, digamos así, la escuela top de aquí yo diría que de Rusia, de toda Rusia, e incluso hay gente que viene de otros países a intentar entrar, que por cierto es de lo mejorcito que hay. Pero ¿qué pasa? Es una escuela en la cual entras interna y vives en la escuela. Entonces, por las mañanas, pues un poquito de matemáticas, un poquito de literatura, un poquito de historia y luego ballet. Luego otro poquito de matemáticas y ballet. Eso todos los santos días, y sábados y domingos te vas a casa a descansar si es que no tienes una obra, y los lunes otra vez. Entonces, es muchísima exigencia. Pero bueno, sí que no sé lo que vamos a hacer. Le habíamos hablado también hockey a Erika, porque a Erika le encanta patinar en hielo. Lo que pasa es que, claro, una cosa es que le guste patinar en hielo, que te vas por ahí, haces 2 volteretas y dices qué bonito, y otra cosa es competir a meter goles y a darte mamporros con los demás, ¿vale? Y también la gimnasia artística, teníamos unos amigos que también la niña estaba en gimnasia artística y no aguantaron porque también eran muchísimas horas de entrenamiento. De hecho, se tenían que empezar a entrenar a las 6 de la mañana, ¿vale? Porque a partir de las 9 de la mañana empezaba a entrenar el equipo profesional, ¿ok? El equipo de la ciudad. Entonces, ellos empezaban a las 6 de la mañana, la niña se tenía que levantar pues a las 5, ¿vale? A las 6 estaba patinando, hasta las 8, rapidito no sé a dónde, se cambiaba, se medio arreglaba y a las 9 al cole. Son esos sacrificios que a veces hace la gente que dices, jolín, ¿qué mérito tiene todo esto? Pero para Erika yo no sé si sea lo mejor. Necesito que me comentéis, necesito que me digáis lo que pensáis de todo eso, y también quiero saber, para comparar un poquito, cómo es en vuestros países y si vosotros pensáis que debería haber ese nivel de exigencia. Yo creo que en cierta manera está bien, o sea, porque yo cuando era pequeño también hacía muchísimo deporte, logré tener unos buenos puestos en mis categorías, o sea, logré hacer las cosas bien, también me esforzaba mucho, pero definitivamente no eran 5 días por semana, 3 horas cada día. Entonces, comentarme lo que pensáis. Bueno, vamos a seguir el día. ¿Qué tal el cole, Erika? Pues la verdad estuvo normal. ¿Y qué quiere decir normal? ¿Bien? Pues que sí, ¿O no muy bien? estaba guay. ¿Pero qué tuviste hoy? ¿Deporte? Sí. ¿Qué hicisteis en deporte? ¿Al final estuvisteis dentro o fuera? Corrimos dentro. ¿En el gimnasio? Sí. ¿Y qué más tuviste? ¿Ruso, literatura? Ruso, literatura y ya está. ¿Y ya está? Sí. ¿Solo 3 cosas? Sí. ¿En serio? Sí. No puede ser, tuviste más cosas. Bueno, no, el himno, ruso, literatura, matemática y deporte. Al primero el himno. Ajá. ¿Y después matemáticas? Sí. ¿Y luego literatura? Sí. ¿Y deporte de último? No. Deporte segundo, luego matemática, luego ruso, luego literatura. Ah, ok. ¿Qué, estás cansada? Un poco. ¿Lista para ir a baile ahora? No, ¿No quieres ir? quiero ir, ¿Y entonces? pero estoy cansada. Pero el fin de semana estuviste tranquila. Bueno, ayer tuviste el cumple. Sí. Y corriste un montón. Sí. ¿Ya te vas, Dani? Sí, Bueno, pues que tengas un buen día. Por cierto, las llaves. las llaves. ¿Cuáles te coges Al gimnasio también. Sí, vamos a ir al gimnasio y luego vamos a ir o sea, primero comemos, y llevamos a Erika a baile, nos vamos al gimnasio, luego tenemos que ir a comprar unas cosas, luego recogemos a Erika y luego venimos a casita. ¿A qué hora vas a venir más o menos? No lo sé, tengo clase y después voy al gimnasio, así que... ¿Pero hasta qué hora más o menos? ¿Hasta qué hora tienes clase? Hasta... Tengo las 3:40. ¿Y hasta las? Ah, a las 3:40, ¿no eras a las 3? ¿No eras a las 3? Sí, pero es que me cambiaron. ¿Te van cambiando cada rato? ¿Podrías haber comido con nosotros? Entonces, ya, pero bueno. Entonces, 1 hora y media y después de eso tengo clase. Así Vale, que ok. tengo gimnasio. Ujú. Entonces no lo sé. Bueno, pero para cenar vienes. Claro. Bueno, pues nada, que tengas un buen día, que te vaya bien, cuídate mucho, hace un montón de viento. Menos mal que no Lo he saliste esta mañana que estaba nevando. Lo he escuchado. Hace un montón de viento, Dani. Sí. Pues nada, pásala bien, te quiero. Chao, chao. Nos vemos. ¿Qué vas en tranvía? Sí. Bueno. Chao, chao. Chao, chao. 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 Bueno, familia, pues aquí tenemos la comida
Y lo que pasa es que ayer nos quedó, porque esto lo preparamos ayer y nos quedó un poquito seco. Entonces ahora lo que hice fue poner en un vaso, medio vaso de agua, he puesto un par de cucharadas de ketchup y también he puesto una cucharada grande de smetana, la crema agria esa que os enseñé antes. Y entonces de esa manera pues nos queda un poco más jugosito. Yo creo que van a estar ricas. A Erika no sé si le gustan mucho, pero a Daniela les ha encantado. Así que, ahí por aquí creo que se me quemó un poquito, ¿no? No, está bien. Bueno, aquí un poquito, pero vamos. Yo no soy súper experto en esta receta, porque la hizo Katy ayer, pero sinceramente a mí me gusta. Familia, una cosa, y si tenéis recetas así de carne con arroz, así como de albondiguitas, compartirla con nosotros, que estamos buscando algunas recetas que sean diferentes, a ver qué tal nos quedan. Vale, pues vamos a poner esto por aquí, vamos a taparlo, vamos a dejarlo un poquito más, y yo creo que estará bastante rico. Bueno, familia, pues ya hemos dejado a Erika en su academia de baile y ahora vamos a entrenar un poquito. Sinceramente tengo, hoy, no sé por qué, pero tengo muy poquitas ganas. Yo prefería estar por ahí paseando en un parque comiéndome un helado. Y ha salido el sol ahora de repente. ¡Puf! ¡Qué solazo! Pareciera que estuviéramos en Punta Cana. ¡Qué a tope!, ¿no? Yo como Daniela, probando a ver si estoy viendo. Es verdad que Daniela está así. Daniela todo el tiempo está así. Sí, está a tope. Sus músculos. ¡Hey! Venga, entrenar. Voy. Me distraes, entreno muy mal. ¿Tú crees que te distraigo? Claro. ¿Qué va? Te estoy motivando, Katy. No me motivo. ¿No? ¿Qué va? ¿Seguro? Esta es la cara que se me queda después de 2 horas entrenando. Uf. Hoy me he cansado, Katy, ¿eh? Hoy me he cansado un montón. No sé por qué. Hoy estaba que venía yo precansado de casa. Pero es que será que se ha entrenado, por eso te has cansado. Sí, pero a tope. Hoy estoy a tope. Pero bueno, ¿qué tal? ¿Cansada? Sí, pero no tanto como tú. No, yo estoy para cogerme, hacerme una bolita, meterme en una bolsita de plástico de la basura. No, tampoco para tanto. No, tampoco para tanto, la verdad que no. Bueno, ¿ahora qué? Ahora nada, terminamos aquí, nos vamos al vestuario, nos cambiamos, recogemos a Erika de casita. Eso. Vaya día. ¿Qué tal? Bien, ¿Cómo te fue? bien. ¿Te cansaste? No, ¿Cómo que no? no me canso. ¿No te cansaste nada? ¿De verdad? Sí, Acabamos de recoger a Erika en baile y nos ha dicho que necesitaba un cuaderno para el cole, ¿vale? Porque supuestamente... ¿Qué pasó con el otro cuaderno que compramos? el otro cuaderno que compramos no era el cuaderno que necesitaba. Ah, vale, pues no era el cuaderno que necesitaba. Entonces, hemos venido a comprar otro cuaderno y ya nos está liando que le compremos un peluche. Que supuestamente... ¡Ay, qué mona! Si pareces una rana. Es un peluche que supuestamente está ahorrando desde hace un montón de tiempo para comprárselo. Erika, pero te lo cogemos en mayo, el 1 de mayo. ¿Vale? Porque ya todos los meses está ahorrando dinero y entonces podrás comprártelo el 1 de mayo, que es cuando completas todo lo que necesitas. Vale. ¿Te parece? Sí. Con Erika siempre es igual. Sales a comprar un cuaderno y terminas comprando peluches, llaveros, estuches, fundas, de todo. ¿No, Katy? Así que... Pero le he dicho
que el 1 de mayo, que cuando termina de completar sus ahorros y tal, pues ya está. Pero está mono, está bonito. Sí, está mono. Está pero bonito. Tiene tantos peluches. Tiene un montón de peluches. Es que, y Daniela tiene más. Daniela tiene muchísimos más peluches. Tenía la colección de estos, como para mi Suga. Sí, el 2 de Yuhu Friends. Sí, una colección súper grande. Pero es que Erika tiene diferentes tamaños, formas. El problema con Erika, diferente que Daniela, es que Erika tiene menos peluches, pero son más grandes. Sí. Entonces ocupa mucho más espacio. Pero duerme con ellos. Eso sí, Daniela... Bueno, no, pero Papá Daniela no. no dormía. Bueno, dormía menos. Mm. Sigue teniendo su Pami Suga, pero Erika ahora que tiene el panda. Sí, Erika tiene un panda que le regalaron cuando fuimos a China y no sale... No lo Antes era el suelta. pulpo. No, pulpo no. No, los gansos. Los gansos. Y antes de gansos, ese que era como squish peluche o algo así. Ah, sí, como una grande, especie de almohada. Sí. Pero ahora está con el panda y no lo suelta. Bueno, pues nada, pues nos seguiremos llenando de peluches. Vamos, pero bueno. Está bonito. Y también hay uno. Mirad. Erika, pero ves, mientras más grande es mejor, ¿no? Pero yo creo que mola más, ¿sabes qué? Mola más el panda que tienes, que es como más gordito, Sí. ¿vale? Y así es mejor como almohada para dormir, porque este es muy flaquito. Pero mira. Bueno. Mira, estos aquí hay, mira los Hello Kitty, también hay Hello Kitties. Sí. Guau, está bonito. ¡Ah! Mira este, es como un Krabby Kitty. Sí, Como es un un, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? Esto es un Jellica. Es un Jellica de esta marca que... Es un Jellica. Este es un cangrejito. Sí. No me salía el nombre. Y mira, Cangrejito. mira. Ah, esos son pequeñitos. ¿Esto qué es? ¿Me lo puedes coger un son? ¿Este? Sí. Bueno, esto sí es como una almohada. Uy. Ahí va. Mirad. Qué grande y bonito. Sí, Erika, pero no podemos seguir comprando peluches grandes porque si no... Sí, vale, pero si seguimos comprando peluches grandes, tendremos que salir de casa para que entren los peluches. Mira, otro pandita. Sí. Qué bonito. Venga, vámonos a casa, va. Que tenemos que hacer cositas. Pero, Erika, no, lo pongo... Erika, no, así no. Vamos a ponerlo bonito, ¿vale? Pero está bien. Venga, pues es verdad. Vámonos. Venga, vamos. Chicos, el plan se nos ha torcido un poquito. Un poco. Todavía estamos regresando a casa. Es decir, Son las 9 y algo. 9 y poquito. La cuestión es que cuando estuvimos en la tienda comprando cosas con Erika, pues me mandó un mensaje mi madre diciendo, oye, pues a mi casa han venido unos amigos y tal, y acaban de irse, pero nos ha quedado un montón de comida. Así que pásate. Y yo, ayer me lo comentó que lo más probable es que conoce a estos amigos, porque aunque ella cocine, siempre traen un montón de comida. Entonces les queda un montón de comida. Me dice, bueno, si eso te aviso y pasas y te lo doy y te lo llevas. Y yo, pues me llega el mensaje, le digo, pues les pasamos, porque ellos viven muy cerca donde va a ir a Erika. Y dice, venga, vale. Entonces subimos y dice, no, que va. Sentaros a cenar, a comer. José Luis dice, no, nos vamos. Erika y yo también decimos, nos vamos. Y luego, pero ellos ya tienen toda la mesa preparada, con platos, con vasos, con esto. Y al final nos hemos quedado a cenar. Si es que yo pensaba que dicen, no, es que nos ha sobrado un poquito de comida y venir a cogerla. Entonces yo pensaba que íbamos a llegar, coger un poquito de comida y tal, una ensaladita, pero no, es que llegamos y tenían montado el banquete. A lo mejor han escrito la palabra mal. No es venir a coger comida, es venir a comer comida. Sí. Vamos, tenían montado el banquete. Entonces, claro, como dices que no, pues estaba buenísimo. Y entonces todo el plan de operación de verano y preparación, el gimnasio y todo se nos ha ido. Bueno, pero había Por otro pescado. lado. Había pescado. Sí, Eso sí. que no lo has comido tú. Eso nada, pero había postre, vino,
bebimos zumito, ensaladitas, carnita, pescadito. Y vamos. ellos bebieron vino y yo no. Normal. Y encima mi madre puso un tupper con pescadito para Daniela, que está a dieta, cuidándose y tal. Ella no vino. le Es que llevamos solamente Daniela no bacalao. vino a la fiesta porque estaba en el gimnasio. Y le llamamos y ahora tenía la cámara como así. Yo no puedo comer todo esto. En plan, como me cuido tanto y no puedo comer todo. Pero nada. Y luego, papi, enseña y mira, pregunta, ¿qué quieres? Y ella dice, no, yo no quiero nada, estoy de dieta. Ah, que yo Pero le me- llevamos con la cara igual. así. Pero me apuesto de que los bombones que también mi madre puso, se va a comer Daniel alguno. ¿A que sí? Ahora lo único que nos queda es llegar a casa, ver a Daniela, darle su ensaladita y decirle, toma. Por cierto, Erika tiene que hacer deberes, ¿no? Sí, todavía no he hecho nada. Tiene que hacer deberes, ducharse, cepillar los dientes y ir a dormir. Es que dice, no quiero. Bueno, familia, pues nada, ese ha sido nuestro día de hoy. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por vuestros comentarios y la pizza. Uno de estos próximos vídeos os vamos a enseñar esa super pizza, que eso os va a encantar. Pues nada, cuidaros muchísimo, os queremos y gracias por estar ahí. ¡Chao!